Vos me preguntame. Sí. ¿Grabando? ¿Todo grabando? Sí, desconéctelo. Eso. Bueno. Entrevista de Eduardo, toma 1. Esperen un segundito. ¿Todos silenciaron sus teléfonos? Sí. Sí. Bueno, Eduardo, vamos a empezar. ¿Me podés contar cuál es tu nombre y apellido completo? Mi nombre es Eduardo Rafael Oliva. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento y dónde naciste? El 5 de enero de 1957. ¿Me podés contar por qué elegiste entrar a las Fuerzas Armadas? Ingresé a la Fuerza Armada me gustaba la vocación de pertenecer a la Fuerza Aérea. ¿Podés contar algo sobre tu participación en la Fuerza Aérea durante el conflicto de Malvinas? Sí, te puedo contar lo que viví en la guerra. No fue una guerra, nada más que fue un conflicto entre dos países, porque guerra tiene otro significativo, ¿Cuál es el significativo que tiene para vos una guerra? que intervienen más países y dan más apoyo a los que están en conflicto. ¿Qué recuerdos tenés del 2 de abril de 1982? Mis recuerdos son que estando en la base aérea militar Río Gallego, yo pertenecía a artillería antiaérea, cañones de 20 milímetros, que son los que custodian los aeropuertos. O sea, en un conflicto se trasladan los cañones de 20 milímetros o 30 milímetros según el porte de la necesidad que sea al lugar del conflicto. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que tenías que ir a las islas? La reacción mía, o sea, no sabíamos todavía que íbamos a una guerra. En ese momento era como si íbamos a participar de algunas maniobras. ¿Cómo te enteraste? Háblale ahí más. Si puede ser. Me entero el día 2 de abril en el casino de suboficiales de la base aérea militar Río Gallego. ¿Nos podrías contar en qué parte de las islas estuviste? Estuve destinado en el aeropuerto de Malvinas. ¿En qué parte de Malvinas? En el pañol de artillería antiaérea. El pañol significa donde se abastece a los cañones de 20 milímetros o 30 milímetros, tanto de munición como de repuesto. Cuando te enterás que tenés que ir a la guerra, ¿cuál fue la reacción de tu familia? No sabría cómo fue porque yo estaba solo allá. Mi familia vivía acá en Córdoba, mi papá y mi mamá. ¿Podrías repetirme esto diciéndome, mi familia no se enteró así como más completo? Yo te pregunto, ¿cuál fue la reacción de tu familia? Y que vos me digas, bueno, mi familia, ¿entendés? Mi familia no se enteró que yo iba a un conflicto. Yo estaba destinado en Río Gallego. Cuando yo me fui a Río Gallego, o sea, me fui destinado, que la Fuerza Aérea me destinó a ese lugar. En la Fuerza vos pedí tres destinos. Uno de los tres vas a ir
yo había pedido el destino de Córdoba, como podría ser la escuela de suboficiales, la escuela de aviación, o pedí Palomar. En ninguno de los dos lados fui destinado a Río Gallego por la necesidad de los hombres que necesitaban ahí, o sea, de los suboficiales que necesitaba la fuerza en ese lugar. ¿Me podés contar esto de cuando vos llegás a Puerto Argentino? ¿Qué hiciste en Puerto Argentino? Y esto que hablamos antes, contalo como si no lo hubiéramos charlado. Cuando estás en Puerto Argentino y te tenés que volver al continente, vamos por ese lado. ¿Por qué estuviste en Puerto Argentino? Yo estuve en Puerto Argentino porque donde estaba destinado en la base aérea militar Río Gallego tenía mi lugar de trabajo, que era mantener y armar los vivac de artillería. Entonces fui a Malvinas a armar todo, la parte donde iban a ir los cañones y la parte donde iba a ser el detal, o sea, la carpa donde iban a estar todas las piezas de artillería que se necesitaban por si salían fuera de servicio. ¿Por qué te hacen volver al continente? Porque yo vuelvo al continente porque ya había terminado mi tarea de ir a armar lo que te estoy contando, el lugar donde iban a ir las piezas de artillería antiaérea, o sea, los cañones. Entonces yo vuelvo al continente. Ya había realizado mi tarea y me pareció muy doloroso regresar yo y que todos mis camaradas de años quedaran allá en Malvinas y yo volver. Y en ese momento había suboficiales que tenían su familia y todo eso. Yo estaba solo en Gallego, entonces pedí volver y ahí nomás me autorizaron y yo volví a la mañana en el Hércules que volvió al continente, y a la tarde en el último Hércules que salí a Malvinas, subí nuevamente al Hércules y regresé a la isla. Cuando volviste, ¿cuál fue el primer momento en el que caíste en la cuenta de lo que estabas viviendo? ¿Me podés hablar un poco de esto del primer bombardeo? O sea, cuando yo vuelvo a la isla era todo normal. O sea, todavía no había habido ningún ataque. Nosotros en ese lugar escuchábamos Radio Carve de Montevideo. Era la frecuencia que entraba en la radio de ahí de la isla, o sea, en el aeropuerto. Y ahí los enteramos que ya habían zarpado buques de Inglaterra hacia la isla. Por la misma radio los enteramos que esos buques iban a hacer puerto en la isla Ascensión y después ya directamente iban a Malvinas. ¿Me podés contar el primer contacto que tuviste con un bombardeo? ¿Cómo fue? El primer bombardeo que hizo la parte de los ingleses fue a las 4:45 de la madrugada. Fue la primera bomba que cayó al costado de la pista y después cayó una bomba muy cerca de la carpa donde estábamos nosotros, del vivac donde estábamos nosotros, del pañol de artillería. Vivac, pañol es más o menos
similar, porque es una carpa grande donde está el personal que está en ese lugar del Pañol. Estábamos cerca de la pista del aeropuerto. ¿Qué recordás de esa noche? ¿Cómo era el clima? ¿Cuáles fueron las sensaciones durante el bombardeo? No te puedo decir cuál era mi sensación, porque lo primero que traté es de... Quedamos apretados con piedra y tierra de la bomba que había explotado más o menos a 12 metros del Pañol. Entonces, lo primero que atiné es volver a mirar el cielo, que fue que rompí la carpa, no sé, no te puedo decir cómo la rompí, pero logré salir. Al lograr salir, todo había cambiado, ya no era lo mismo, en el sentido de que estaba la carpa levantada, era todo tierra, piedra, y traté de buscar a mis compañeros los habíamos acostado esa noche, ya sabiendo que Estados Unidos le prestaba apoyo a Inglaterra. Y logro romper lugares donde más o menos intuía dónde estaban mis compañeros, incluso algunos los pisé, porque estaba todo removido, había cambiado toda la fisonomía del terreno. Y logré sacar logro sacar al primero, al Subsecretario Mayor Gómez, de la base aérea Mar del Plata, después el Subsecretario al cabo principal Loyola, al cabo primero Canesini, a un soldado que estaba en la carpa, Folonier, de Infantería de Marina, y ya ayudado con los que había sacado, salió otro soldado más a la luz ahí, y lo que teníamos que hacer, ya el rol de combate que teníamos, que nos habían dado la instrucción, era de dirigirlos a un búnker que estaba abajo de tierra, un búnker que había sido construido, la verdad no sé en qué tiempo, incluso había unos cañones que hacían para cuidar la costa, que eran cañones antiguos que estaban fuera de servicio. Y llegamos al búnker donde ya estaba la radio de la artillería, donde llegaban todos los mensajes de operaciones estaba en la ciudad. O sea, operaciones donde estaba el mando de la Fuerza Aérea, los oficiales que recibían toda información y pasaban a cada batería de artillería. Cada batería tenía una radio que le llegaba la información cuando iba a haber ataque, pero en esos momentos no pensábamos que iba a haber un ataque. Llegó de sorpresa y entonces hay tres alarmas, una alarma amarilla, una alarma blanca y una alarma roja.
La blanca es sin peligro, la amarilla es precaución y la roja es ataque, o sea, que los iban a atacar. Y tenían que ya cada suboficial que estaba con sus 4 soldados, algunos 3 soldados que tenía cada cañón, que esos soldados son los que abastecen al cañón. Cuando termina de tirar el cañón de 20 milímetros, tiene una caja de munición. Esos soldados recambian la caja para que el tirador, el suboficial que está sentado, él no mira nada, él nada más que está mirando los lentes del cañón, buscando los objetivos que tiene, a quien tiene que tirarle. O sea, no mira para los costados, no mira para ningún lado. Esos soldados están especialmente para eso. Ya estaban adiestrados. Los soldados de Fuerza Aérea ya tenían prácticamente el año dentro de la fuerza. No así Ejército. Ejército tenía soldados viejos, malos incorporados, que eran recién entrados o sea, es un decreto que había que era que el servicio militar, obligatorio. Y entonces esos soldados muchos no sabían ni armar un fusil ni desarmar un fusil. Por eso creo que acá lo que hay que tener bien en cuenta que realmente los héroes fueron los soldados. Eduardo, ¿me podés contar sobre este primer encuentro con la guerra? Lo que me contaste sobre las órdenes que recibiste de tus superiores cuando ves una carpa en particular que haya un soldado herido. Si podés contarme sobre eso. Sí, te comento que cuando fuimos al búnker, al suboficial mayor Gómez, que fue el que saqué, le faltaban los borceguí, le faltaba el cinto, le faltaba la garibaldina. Y todo elemento que te brindan es para la supervivencia. No vas a andar descalzo ni en un conflicto en medio de un tiroteo. Entonces volvimos a la carpa con el cabo primero Canesini. Al regresar a la carpa empezamos a buscar los elementos que lo íbamos a utilizar y lo que necesitábamos. Y en esas escarbadas que hacíamos, corro una piedra y me di cuenta que ahí estaba el otro soldadito de marina que pensé que había salido, porque ahí cuando pasó eso, nosotros los de Fuerza Aérea teníamos el rol de combate de ir al búnker, no así el cabo primero Folonier, el cabo segundo Folonier con sus soldados tenía que ir a otro lado, no sé el rol de combate que tenía. Entonces, cerca de ahí de la torre de control del aeropuerto estaba la carpa de sanidad. La carpa de sanidad es donde están los médicos que evacuaban los heridos de la zona, de lo que habían visto o los que traían ahí a curar. Y
cuando lo veo a un doctor que estaba ahí, o sea, no recuerdo qué grado tenía, le digo, en la carpa hay un soldadito que está aplastado con la piedra. Me preguntaron qué síntoma tenía, si se movía, si no se movía. Le digo, no, estaba aplastada la cabeza con una piedra. Y me dijo, bueno, si está listo, no siga su rol de combate, y quedó ahí abajo de la carpa. O sea, se veía la cabeza, o sea, con sangre, aplastado, porque yo mismo saqué la piedra. Perdón. Si querés tomar agua. Sí. ¿Me podés contar sobre cuáles fueron las condiciones de ustedes en Malvinas? ¿Cuáles fueron las condiciones del resto de tus compañeros? ¿Y el trato con tus superiores? Como te comenté recién, era muy distinto ejército a fuerza aérea. Los soldados de ejército tenían su oficial y un oficial a mando. Nosotros teníamos nuestro oficial ahí, un oficial que era el primer teniente Galvez, y teníamos el mayor Mayorano, que él hacía el enlace de la ciudad al aeropuerto. Ese rol que cumplía este mayor nunca lo dejó de lado. En pleno ataques aéreos, si a nosotros nos faltaba agua o la comida para los que estaban en su posición de cañón, él le llevaba. O sea, es otra formación, otra forma del superior con los suboficiales. Te estoy hablando, nosotros éramos de tierra en la parte de artillería antiaérea. Asimismo te digo que los suboficiales en el rol con las bases que salían los aviones, Comodoro Rivadavia, Río Gallego, Río Grande, Ushuaia, el suboficial está pendiente de que el avión que va a salir salga en mejor forma posible y que vuelva entero. Es muy distinto la parte terrestre a la parte de fuerza aérea. Estoy hablando de la parte terrestre, que es ejército. ¿Cuál era la diferencia con el ejército? Que la diferencia está en que tenían otro trato, no sé cómo se manejan ellos. Yo te hablo de mi fuerza aérea. Así también te puedo decir de Marina, que era distinto. Yo lo comprobé en el tema de Marina, que en el casino de suboficiales, el casino de oficiales de Fuerza Aérea se pueden juntar, pueden comer juntos. En cambio en Marina no, en Marina hay una pequeña diferencia, el oficial que el suboficial. O sea, cambian los roles. No te puedo decir
por qué es así, pero bueno, cada fuerza se maneja de distintas formas. ¿Qué sabías sobre las condiciones de los soldados del ejército? De los soldados del ejército vi muchas veces que incluso los dolía, que tenían que andar al costado de la bahía, metiéndose al mar para agarrar un pescado o tratar de buscar una oveja para comer. Espera un segundito. Si querés tomar agua, Eduardo. ¿Cuáles son los momentos que más te marcaron de la guerra? Los momentos que más me marcaron fueron la supervivencia. El hombre, el ser humano, no creo que vaya a ir a querer que lo maten. Siempre va a querer sobreponerse a eso y sobrevivir. Y a eso se suma la creencia de cada uno. Y a uno le marca que sobrevivir es lo más que uno busca. En ese clima de supervivencia, ¿cuál era la relación con la muerte? ¿Cómo la veían? Y no la veíamos, o sea, sentíamos que podíamos morir por el cañoneo naval, por las bombas que tiraban los Sea Harrier. Te explico. Hubo dos clases de aviones. Los Harrier, que fueron los primeros que atacaron, que volaban a baja altura para dar con el blanco, y los Sea Harrier, que se sustentan en el aire. Después del ataque del primero, la Fuerza Aérea volteó 5 aviones. Fueron los cañones de 20 milímetros y uno de los cañones de 30 milímetros. Los de 30 te explico que los de 30 milímetros es de la base aérea militar Mar del Plata. Los de 20 milímetros era de la base aérea Río Gallego, de donde yo venía. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. ¿Cómo era la relación con la muerte en ese momento? La reacción era estar atento al cañoneo naval, primero al ataque de los aviones, que mirábamos el cielo y mirábamos para todos lados que no vaya a venir un avión que entrara a baja altura, porque podían venir allá del mar para que no los detecte el radar, y entonces en vez de haber alarma roja había alarma amarilla. ¿Te das cuenta? Entonces no estábamos, pero vivíamos atentos a eso. Incluso muchas veces me pregunto, mientras estuve en la isla, ¿cuánto tiempo dormí? No lo sé. ¿Me podés decir cómo...? Y después
a la pregunta que me estabas haciendo, el tema de cañoneo naval era, ellos empiezan a batir un barco, se posicionó en un lugar del mar, cerca del aeropuerto, y empezaba a batir zona. Batir zona, empieza a empiezan a caer las bombas en distintos lugares, haciendo un barrido. Y lo único que nosotros sentíamos era boom, boom, boom. Y después el silbido de que caía, pero no sabíamos dónde iba a caer. Entonces batía para un lado y después el cañoneo naval empezaba de este lado para allá, al revés. Entonces estábamos atentos y tratar de moverlos en lugares, era constantemente. Incluso te he mostrado la cantidad de proyectiles que cayeron, tanto proyectiles de aviones y proyectiles de barcos. Ustedes tenían que sobrevivir constantemente, pero a su vez también tenían que defenderse, atacar. ¿Cómo veían al enemigo? Al enemigo nosotros, o sea, no lo vemos, porque nosotros lo que hacemos es destruir estamos enfocados en destruir el avión, que era lo que lo sobrevolaban, eran los aviones, no al ser humano, sino a lo que lo hacía daño era el avión. O sea, yo no lo veía enemigo al que venía en el avión, sino el enemigo mío era el avión. Cortamos un segundito porque necesitamos cambiar pila del micrófono. Ah, perfecto, ¿te quedó bien? O sea, que se grabó. Sí. Vamos. Estamos grabando. Sí. Eduardo, toma 2. Un segundo mismo. Vamos nomás. Eduardo, si tuvieras que contarle a la gente cómo era Malvinas, el clima, dónde estuviste, ¿cómo lo describirías? Una zona inhóspita, frío. Ahora, ¿podemos volver? ¿Me podés decir Malvinas era así? Bueno, Malvinas era una zona inhóspita, fría. Lugar que uno no frecuenta en ningún lado, tanto el frío, después de nosotros de haber sufrido el primer ataque, tuvimos que ir a vivir en Pozo de Zorro, donde cavábamos para estar en ese lugar y enseguida se llenaba de agua. La turba es una tierra negra que incluso los isleños con eso lo utilizan en paños para fuego. Después es como un carbón que lo necesitan ellos, lo dejan un año para que se endurezca y lo usan como combustión ellos. Y entonces al estar ahí vivíamos en Pozo de Zorro, que eso me produjo a mí pie de trinchera, que
con el tiempo se me encangrenaron los dedos porque no tenía más circulación. O sea, el frío que pasamos, los pasaron los borseguí mojados, las medias mojadas. Tuve pie de trinchera, que se le llama, y me amputaron 2 dedos de una de las piernas y en la otra me hicieron un tipo, se llama toalé, algo similar, que me limpiaron hasta cerca del hueso. Eso me lo hicieron acá después de varios años, me lo hicieron acá en el hospital militar de ejército, un doctor Díaz Casal, que curó a muchos de nosotros por el pie de trinchera. ¿Me podrías contar sobre esta anécdota de tus padres cuando se enteran sobre el primer bombardeo? Del primer bombardeo, al estar yo en el pañol de artillería, no hubo un bloqueo de los aviones que venían los Hércules. Cada 2 por 3 entraba un Hércules de Gallego o de Río Grande, que rompía el bloqueo y aterrizaba en Malvinas. En eso había suboficiales conocidos de mi papá. Mi papá trabajaba como personal civil en la escuela de suboficiales acá en Córdoba. Y en todo eso le comentan que donde yo había estado había caído una bomba. Y ahí es cuando él pensaba que yo había fallecido, porque no se sabía a ciencia cierta quiénes son los que habían vivido en esa carpa o quiénes estaban. Nada más que sabían los que habían estado eran los de Gallego, y en esos de los de Gallego estaba yo. Entonces, al explotar la bomba pensó que habían muerto todos, pero como no llegaba la comunicación de Malvinas acá al continente muy bien especificada, mi padre pensó que había fallecido. Y después, antes de terminar, pude ir a la ciudad, a donde estaba emplazado el radar de ejército, y por intermedio se comunicó con un radioaficionado de acá de Córdoba, y le dijo: mira, hay un suboficial que quiere ver si puede hablar con el padre. Bueno, no sé cómo se enteró mi papá, pero nunca me lo dijo. De ahí en más, mi papá, le dije yo si podía hablar tal fecha. Y fue mi papá al radioaficionado, que no sé acá en Córdoba en dónde estaba, porque esas eran las comunicaciones que había. Y pude lograr hablar con mi papá, y mi papá le comentó a mi mamá, y bueno, alegría de ellos, que estaba vivo. ¿Cómo es, Eduardo, cuando la comunicación con el exterior fuera de Malvinas hubo?
además con tu papá, ¿ustedes se enteraban de lo que pasaba en Argentina con la guerra Malvinas? No, no, solamente por la radio Carve, como te digo, que nos enteramos que o sea, el día anterior al primero del ataque de ellos, que Estados Unidos apoyaba a Inglaterra. Y fue cuando nosotros constantemente, que mirábamos el cielo de noche, todo es un cielo nítido, al no haber luz de ciudades grandes. Si ustedes salen una noche y se van a pleno campo, van a ver las estrellas bien nítidas. Y nosotros estábamos convencidos donde estaba el lucero, y a la noche, antes del ataque, esa noche vimos 2 luceros. Y bueno, y ahí fue, pero ni sabíamos que eso era que iba a ser parte del ataque o parte de lo que lo habían puesto arriba de la cabeza nuestra para ubicar las distintas posiciones. ¿Cómo te enteraste de la rendición de Argentina y cómo fue cuando volviste al país, después, cuando termina la guerra? Si me puedes contar sobre eso. El cierre de la guerra. ¿Cómo? O sea, tu vivencia cuando finaliza la guerra y volves a Argentina, o sea, al continente. ¿Cómo fue el encuentro con tus familiares, con tus amigos? Bueno, el reencuentro con mi familia, al ser evacuado de Malvinas, fuimos al hospital de Fuerza Aérea que está en Ezeiza. Lo hicieron revisación, una revisación prácticamente ligera fue, porque se fijaban si vos tenías los 2 brazos, las 2 piernas, si estabas completo. Y bueno, de ahí volvimos, los dieron 7 días, 8 días de licencia a los que habíamos vuelto. Y en ese regreso, en esa licencia, vengo a Córdoba, me reencuentro con mi papá, mi mamá, y después salimos a visitar a la hermana de mi mamá, que estaba al tanto de a dónde había estado, en qué situación había estado, comentarios de ellos que se hacían por el tema de la guerra. Nunca indagué cómo hacían ni nada por el estilo, porque fue el reencuentro y de estar vivo nuevamente, de volverlos a ver. Y después ya pasó tan rápido que ya tuve que volver a Río Gallego y volver a mi lugar de trabajo en la fuerza. Que al llegar ahí, se hace por intermedio del comando de operaciones, que Río Gallego no sea más base y sea brigada aérea. Brigada aérea es donde ya hay aviones. Entonces, Perú le cede unos aviones M3C, vienen a ser los tipo Mirage, le cede a la Argentina 7 aviones, que esos aviones van a parar a la 10ª Brigada Aérea que se había formado, que era Río Gallego. Esos aviones se ponían en marcha con tubos de comprimido. Con tubos comprimidos se le instalaba abajo
para darle fuerza a la turbina, para que arranque más, o sea, para ponerlo en marcha más rápido. Entonces, por orden del jefe de brigada en ese momento, el comodoro Rodoni, me hace citar y me mandan acá a la escuela, al área material Río Cuarto y al área material acá Córdoba, a la fábrica de aviones, a hacer un curso de puesta en marcha de los M3C. Entonces yo de artillería paso a hacer apoyo terrestre para la puesta en marcha con un JTC que se llama, que eso da fuerza a la turbina para que ande. Esos JTC estaban capacitados para poner en marcha el Boeing 707 de la Fuerza Aérea. Entonces le retiran esos JTC, el área material Río Cuarto y el área material Córdoba, le hacen una boquilla, lo ponen a punto. Entonces yo, o sea, me dan un curso para que yo trabaje, ya no estaba más en artillería, sino en otra parte de la fuerza que fue creada como brigada aérea, y yo soy parte del grupo aéreo de Río Gallegos. ¿Cómo se los recibió los soldados? Tanto el gobierno, las personas en general, cuando buscaban trabajo. Quiero que vayamos por ese lado ahora. Y ahí empieza la desmalvinización. No a los cuadros de cada fuerza, o sea, los cuadros te estoy diciendo a los suboficiales o oficiales, sino contra los soldados que los esconden. O sea, para que no la sociedad no se, ¿cómo te puedo decir? No se le vaya y se le digan como hubo en los niños de la guerra. No eran niños de la guerra, eran soldados. Y esos soldados necesitaban la grandeza que el pueblo argentino los trate como unos verdaderos héroes. Los soldados. El cuadro de suboficiales es aparte, cuadro de oficiales es aparte, porque nosotros elegimos la carrera. Nosotros volvíamos a la fuerza, seguíamos cobrando, pero los soldados no cobran. Y ahí le llamaron los locos de la guerra, que la sociedad no le daba trabajo, la sociedad, gran parte, se olvidó de ellos. Tuvieron que luchar mucho para que se lo vea como héroe. Y ahí, en todo ese pedazo, vino que hubo más muertos en la posguerra, o sea, más después de este conflicto que en el conflicto vivo. Ustedes se deben haber leído que muchísimos soldados se mataban, se tiraban de un piso, de otro, no tuvieron la contención. Falló el Estado. No así con los cuadros de oficiales y suboficiales.
en el lugar nuestro fallaron los hombres, no falló la Fuerza Aérea. En mi caso, yo a la Fuerza Aérea la sigo queriendo y cada vez más, pero fallaron la parte médica de seguir a la persona, de hacerle un seguimiento. Y ese es uno de los casos que me pasó a mí, le pasó a muchos compañeros que tuvieron problemas. Los hombres de la Fuerza Aérea, los que tenían que estar encargados, no tomaron las riendas que tenían que, pero no la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea es una institución. La institución está hecha con los hombres y al tomar errores los hombres vamos dejando abajo muchas cosas y fue la cosa que los dejaron a nosotros a un costado. Y el Estado se olvidó de los soldados, que hoy gracias a Dios tienen una pensión que más o menos pueden tirar, valorarse y seguir adelante, porque la sociedad los olvidó, los trató de locos. Perdón. Ah, sí. ¿Me puedes contar cuál fue tu sostén? Voy apuntando a tu familia. ¿Qué fue tu familia en este regreso de la guerra? ¿Y qué apoyo te brindó hasta la actualidad? Lo que me brindó mi familia es el apoyo, es el estar hoy en día, poderme sentar y conversar esto que estamos conversando. Tengo un trauma que me va a... lo voy a llevar en mi espalda porque fue dura la vivencia, pero mi mujer, mis hijos, en aquel otro momento mi padre y mi madre estuvieron al lado y me hicieron sentir nuevamente vivo. Me hicieron sentir que al yo querer sobrevivir en el conflicto, tenía a quien abrazar. Tanto mi esposa como mi hijo nunca me preguntaron cómo fue. A cuentas gotas yo contaba, a cuentas gotas. Imagínate que estaba entrenado para eso, imagínate los soldados, todo lo que habían vivido. Entonces, ahí vos te das cuenta y valorás lo que tenés al lado tuyo. Y la creencia.
la creencia y el sobrevivir allá los dio fortaleza. Que si vos me preguntás a mí ahora, ¿volverías a Malvinas? Para defender mi patria, sí. Pero para volver a ver dónde estuve, a ver dónde estaba un soldado bajo tierra y piedra, no. Lo haría porque quiero mucho a la Fuerza Aérea. Pero no volvería para recordar y ver lo que hay. Fue muy doloroso. Muy doloroso para mí. Hay otras personas que lo toman distinto. La supervivencia, como te comenté en un momento, la supervivencia de uno trata de ir para adelante, de sobreponerse de muchas cosas. Y creo que nosotros logramos sobreponerlo, pero las secuelas quedan. Quedan en mi llanto, en mi dolor que no vi a más a algunos camaradas, en mi dolor de ver lo que algunos quedaron sin piernas, en mi dolor de que me faltan una parte de mi pierna, no es mucha, pero es un dolor, porque ahí es donde siento que algo me falta. Pero todo eso lo suplanto por lo que mi familia me quiere, me apoya, me brinda todo lo mejor para que yo no recuerde cosas malas. Perdón. No sé si... Estaba cerrando con la última. Y es preguntarte qué es para vos Malvinas y qué es el 2 de abril cada año. O sea, ¿qué es hoy? Hoy, el 2 de abril es un día triste por todos los que quedaron allá. Y un 2 de abril es muy lindo que los recuerden a los soldados como héroes. Es lo principal. Yo tengo muchos amigos soldados que estuvieron conmigo y ellos, así cuando he tenido conversación, me han dicho, yo en ese momento era cabo. Me dicen, cabo, ¿cuándo volvemos? Volvamos a Malvinas. Y entonces siento que tan orgullosos. Eran soldados y defendieron la patria. Defendieron un conflicto que ni pensábamos que lo íbamos a tener.
Nunca pensamos que íbamos a tener un conflicto. Siempre pensamos de porque íbamos a la isla, ya estaba todo terminado. Y no fue así. Tuvimos nuestro dolor, pero también aprendimos algo, que es querer a nuestro país. Perdón por las lágrimas. Perdón que se me quiebra la voz. Muchas veces he ido orgulloso a un acto de Malvinas y siempre mis recuerdos eran para los que quedaron ahí. Perdón por todo lo que no pudimos hacer. Perdón. No quisimos venir con la cabeza baja, pero eran superiores a nosotros. Y eran superiores a los soldados que tenían que estar por obligación, por un Estado que se olvidó de ellos. No sé qué más decir. Lo último, sí te voy a preguntar, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones sobre Malvinas? Y me gustaría que me hables un poco de tu nieta. A las generaciones, me gustaría que esto, lo que han hecho ustedes, que me han invitado a esto, se siga recordando. Son ustedes los medios. Nosotros no tenemos esa capacidad de hacer recordar constantemente. Ustedes con esto que están haciendo creo que es lo más grande y gratificante para nosotros. Para los que quedaron allá, para los que cayeron en el mar, los que quedaron bajo un mar que es grandioso, que tenemos un país grandioso, que nos sentimos orgullosos de ser argentinos. Y de mi nieta, ¿qué te puedo decir? Tiene 5 años, va a jardín de 4 y a la maestra le ha dicho: mi abuelo es un héroe. ¿Qué más puedo pedir? No puedo pedir más nada. Y agradecer a la familia que tengo. Y agradecerle a ustedes por este momento. No estoy triste, estoy contento, porque sé que esto, lo que hacen ustedes, algún día va a salir en algún lado. O lo van a tener ustedes recuerdos, o los que vienen estudiando atrás de ustedes. Y no dejen de estudiar, sigan adelante.
como yo le digo a mis hijos, sigan adelante. Así les digo a ustedes, sigan adelante y los felicito por esto. Tanto al profe que le brinda esto, a la profe. Tienen que estar orgullosos de estar en una universidad, de sentirse útil, porque esto lo que están haciendo es sentirse útil para ustedes y la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Una sola preguntita para terminar. Eduardo, porque eso quedó un poquito incompleto. No me quedó claro a mí, contarnos a todos, mirándolo a Ismael, cuando a vos te evacúan de la isla, no sé si ya se había ejecutado la rendición o no, o si te evacúan unos días antes de la rendición. Y si en algún momento vos te enteraste que se había efectivizado la rendición, y si te acordás qué te pasó por la cabeza en ese momento que te dijeron la guerra terminó o el conflicto terminó. ¿Contesto? Sí. La rendición los enteramos unas horas antes, que teníamos que desarmar los cañones y sacarle parte útil de los cañones de 20 milímetros para que no se utilicen, para que el enemigo que nosotros los rendíamos no los utilizara para algo. Entonces, todos los cañones que habíamos llevado fueron inutilizados, sacándole percutores, repuestos, sacarle el visor, y ahí es donde nos dimos cuenta que ya había finalizado. Y yo fui evacuado en el último Hércules que salió de Malvinas, que vinimos pegando la panza del Hércules, sentíamos el ruido de las olas que pegaban abajo y se movía el avión. Incluso en el avión venían heridos, venían gente gimiendo, el miedo de que los ataquen. Estábamos pegados al mar y fue el último Hércules, no recuerdo bien la fecha, pero fue no me puedo acordar, pero fue en el último Hércules que subimos en la pista. El Hércules había entrado al ras del mar, incluso no lo vimos cuando entró a la pista, porque venía al ras del mar y levantó la nariz en la punta de cabecera de pista, ahí levantó la nariz y aterrizó. Y ahí subieron todos los heridos que quedaban, todos los suboficiales de artillería que estábamos, y recuerdo que llegamos era madrugada, estaba re oscuro Gallego, porque en Gallego se hacía oscuridad, o sea, el plan de que tenía Gallego, todas las ciudades de Comodoro, Gallego, Río Grande, Tierra del Fuego, hacían apagones
apagones de luz en la ciudad por el tema de que no vayan a entrar comandos de británicos al territorio argentino. O sea, bajamos trompezando, el ruido de los gritos de los heridos, las ambulancias, apenas se le veía la lucecita. Al regresar lo fuimos caminando del aeropuerto donde aterrizó el Hércules, lo fuimos caminando a la base, sin nada, porque lo único que, como habíamos evacuado antes que llegaran los ingleses al aeropuerto, pero ya los ingleses ya habían tomado Darwin, Monte, no me acuerdo cómo que se llama, y ya estaban sobre la ciudad. Que ellos venían, nosotros estábamos al naciente. El naciente quiere decir el este de la isla, y ellos venían por el oeste, o sea, los puntos cardinales, el este donde sale el sol y el oeste de la puesta del sol. De ese lado venían los ingleses, que ellos habían hecho cabecera que bajaron todos de un buque de la Cruz Roja, o sea, de sanidad. Ellos habían bajado y tomaron cabecera de playa sin saber, porque lo único que estaba ahí, o sea, que llegó la gente de ejército, la gente que estaba apostada ahí, era un buque con la Cruz Roja. Y no, eran mentiras, era la Cruz Roja, pero bajaron todos los famosos burkas, eso, que eran pagos y todo eso, bien perpetrado, y nosotros con una garibaldina y un saquito para no tener frío. No te quedes roto. Disculpame, una cosita. Y en el momento ese que lo estaban evacuando, ¿te acordás si vos estabas triste, si estabas feliz, si estabas diciendo por fin termina este infierno? ¿Te acordás que se te cruzaba por la cabeza, que sentías? No, porque teníamos miedo. No recuerdo que que haya pensado que los retirábamos de la isla. Esa es otra cosa que supimos mucho, como yo, supimos lo que es tener miedo. Y en ese momento dijeron, suban al avión, y era subir al avión, y bueno, qué es lo que iba a pasar en el trayecto de Malvinas hasta el continente, no sabíamos. Que ahí es cuando se pegaban las olas y todo eso, no sabíamos si llegábamos o no. Ellos tenían un poder de armamento mucho más sofisticado que nosotros. Ellos volaban de noche, nosotros no. Y para cerrar, no te quiero robar más tiempo, ¿podés mencionar esto del libro en el que salís? ¿De qué se dice? Así a grandes rasgos. En el libro figura que
No, pero decime, ¿en qué libro apareces? ¿De quién es? En el libro que aparezco es en Halcones sobre Malvinas. O sea, que narra un suboficial mayor Gómez de Mar del Plata. Que ahí él, con la creencia de él, agradece a Dios por yo haber vuelto a Malvinas. ¿Por qué agradece? ¿Mm? ¿Por qué agradece? Porque lo saqué de abajo de la carpa. Perfecto. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Sí.